chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una excelente semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas. Para las personitas que son nuevas en mi canal, mi nombre es Sale y hablo de mis dos niños preciosos y amados, Xiao Chang y Wang Yibo, que protagonizaron la serie Tiantai o Chenqing en chino a mediados del 2019. La serie salió a estrenarse el 2019, pero ellos comenzaron a grabar desde el 2018 y aquí ellos tuvieron un vínculo muy cercano y de la cual nosotros comenzamos a shippearlos. Mi canal se dedica específicamente a ellos, a hablar de ellos como ship, a hablar de ellos sus noticias, cada proyecto que ellos saquen. Es mi trabajo aquí dar cada noticia o algunas cositas que me entero de ellos, dar dulces que nosotros lo conocemos en nuestro fandom, que es la tortugas, que es el Beiyas, más conocido como Bohunji Xiao. Ustedes creo que si no conocen este ship mucho, espero que lo logren y quieran y los amen como yo los hago. En mi caso yo los amo a los dos y apoyo sus proyectos tanto separados, porque recordemos que desde que grabaron la serie Tiantai ellos no volvieron a tener ningún vínculo después de eso, más que cuando comenzaron a promocionar la serie, y ahí terminó todo. Y lo que nosotros hoy en día lo llamamos como dulce es lo que ellos ahora hacen, nos manda sus indirectas mediante Karian, mediante las horas de cada publicación que ellos hagan, y nosotros comenzamos a investigar, a ver cualquier cosita que ellos saquen, comenzamos a ver pequeños detalles en cada publicación, porque eso es lo que hago yo como shipper, porque yo soy una shipper que los shippea a ellos dos como pareja. Así que preciosas y hermanas tortuguitas, si ustedes son nuevas aquí en el canal, nuestro fandom se llama el Yichan, es el fandom del día de hoy más grande de China, porque es considerado así, todavía sigue siendo el número 1, todavía no baja de ese top, porque lo sigo viendo y lo sigo averiguando y seguimos siendo el número 1 en China. Somos el fandom más grande de las tortugas y aquí en mi canal solamente hablaremos de ellos. Antes que se me olvide, hermanas, espero que hayan pasado un excelente San Valentín y que lo hayan disfrutado mucho en unión del amor de sus vidas o de sus amistades. Hace unos días, después que subí el último video al canal, comencé a recibir algunos mensajes, tanto buenos como malos. Algunas hermanitas tortugas me preguntaron qué tan cierto era de que nuestro hermoso bebé Hippo tenía una relación con la actriz Xiao Li. Recordemos el tema que toqué en el anterior video, donde les decía que esto era completamente falso. Las hermanas me enviaron algunos enlaces de diferentes cuentas que lo shippean a la actriz con nuestro precioso bebé Hippo. Recordemos que la actriz ya se encuentra divorciada en estos momentos. Para las personitas que quizás no reconocen a la actriz, ella trabajó junto a nuestro precioso llamado bebé Hippo en la serie llamada La Leyenda de Fei. Hermanas, es normal que a ellos los comiencen a shippear así de esa manera, y más porque la actriz pues ya se encuentra divorciada de su esposo. A algunas personas les gusta la pareja y obviamente comenzaron a crear fotos editadas y comenzaron a hacer algunos videos con referente a ellos, y en algunos eventos que ellos estuvieron había cantidades de edit, hay muchas fotos, incluso este es el Instagram de la persona que supuestamente les shippea a ellos como pareja. Es normal, hermanas, que lo hagan, porque recordemos pues que ellos trabajaron juntos, así que hermanas, no se preocupen, no hay problema algunos. Nuestro hermoso y precioso Yichan están mejor que nunca en estos momentos, y les voy a decir por qué esta información es completamente falsa. Ella es muy amiga de nuestro precioso llamado bebé Hippo y no tienen ese tipo de relación. Es más, por esas épocas salió un dulce que era muy lindo, yo recuerdo haberlo leído, pero como no tenía con quién compartirlo, así que me lo guardé para mí, y el dulce decía lo siguiente: nuestro precioso llamado bebé el conejito estuvo un poquito celoso de las cosas que estuvieron haciendo ellos en las grabaciones. Me refiero a la actriz Xiao Li y a nuestro precioso bebé Hippo, porque recordemos que nuestro hermoso bebé es un poco tímido y para que él socialice con las personas le cuesta mucho, y en esta ocasión pues eso pasó. Cuando nuestro bebé Xiao Chan se enteró, se puso un poquito celoso porque vio algunos videos de la actriz con nuestro precioso bebé Hippo, donde estuvieron pues sonrientes, compartiendo comida.
Nuestro precioso bebé Chan Chan se fue a las grabaciones y se quedó ahí a dormir todita la noche. Nuestro precioso bebé Chan Chan habló con la actriz para decirle que por favor nuestro precioso bebé Hippo no se saltara las comidas. Cuando nuestro precioso bebé Hippo trabaja se salta mucho las comidas y eso a nuestro precioso bebé Xiao Chan no le gusta. Y recordemos que nuestro precioso bebé Hippo sufre de gastritis hoy en día por el tema pues que él para mucho tiempo trabajando y no tiene tiempo a veces de comer y eso es muy malo para su salud. Y nuestro precioso bebé conejito siempre está pendiente de eso y para eso pues habló con la actriz y en la cual ella pues dijo que no había ningún problema, que todo estaba bien. Como yo les dije en el anterior video, ella se considera una xie para nuestro precioso bebé Hippo. Así que hermanas, no se preocupen, no se anden alborotando por cada cosa que vean, porque la mayoría de fotos que yo vi son fotos editadas y no hay ningún problema con eso, hermanas. Así que ellos no están juntos, no andan en salidas, solamente trabajaron una vez y ellos fueron nombrados también a unos premios y la cual acudieron ambos y no hay más nada que hablar del tema, hermanas. Así que no se me preocupen, ella no está perjudicando a Yi Chan, pues si lo ha hecho en la manera como vi algunos comentarios que supuestamente dijeron que ella había hecho, pues yo no lo veo de ese lado así, de esa manera, más bien lo veo del lado de otra actriz que hizo que nuestro precioso bebé Hippo bote lágrimas e incluso llore, porque ella sí quiso perjudicar a nuestro precioso y amado Yi Chan, y es algo que a mí en lo personal sí me dolió mucho en esas épocas cuando había salido, pero ahora hermanas todo está bien con nuestro precioso y amado Yi Chan. Les voy a comentar un dulce que salió el 14 de febrero. Este dulce está muy lindo y muy bonito, a mí me encantó y espero que a ustedes también, porque la traducción al inglés es de lo más reciente, hermanas, que yo me quedé medio infartada porque el dulce en sí es muy bonito y lo voy a dejar por aquí. Dulces falsos, confesiones de las tortugas, no me creas a mí, crea tu corazón. El dulce se titula así: envejeceremos juntos. Tenemos a nuestro precioso hermano mayor conversando con una persona X. Nuestro precioso conejito dijo lo siguiente: ¿dijeron que éramos viejos y casados?, le pregunta a la persona X que estaba a su costado. Pero para eso nuestro precioso y amado conejito estaba con una revista en la mano y la persona de su costado le dice: ¿cuántos años tienes? No eres viejo en lo absoluto. ¿No es eso una tontería? O sea, que nuestro precioso bebé Xiao Chan esté diciendo que es viejo. Y nuestro precioso bebé Xiao Chan no le respondía, se quedó mudo. Y el chico seguía, dice: tú no eres viejo, tío, le dice a nuestro precioso bebé Xiao Chan. Se equivocó el hermano mayor al decir que eres viejo, le dice, porque previos antes a nuestro precioso bebé Xiao Chan le dijeron: ya estás viejo, porque nuestro precioso bebé Xiao Chan recordemos que tiene 30. Pero él no parece viejo porque él es, en vez que envejezca, yo lo veo que más se rejuvenece. Bueno, yo lo veo así. Y ese hermano mayor dijo que nuestro precioso bebé Xiao Chan estaba viejo. El chico le sigue diciendo: estás muy joven, te ves muy joven, le dice, o sea, para la edad que nuestro precioso bebé tiene, él está muy joven. Y nuestro precioso bebé Xiao Chan solo atina a decir Nuestro precioso conejito gira la cabeza y ve a alguien llegar por la puerta y lo único que dice es: hola, bebé. Y nuestro precioso león dice lo siguiente: ¿y qué significa que ya somos unos viejos y casados?, le pregunta a nuestro hermoso conejito. O sea que nuestro precioso y amado bebé león había escuchado las conversaciones que estaba teniendo nuestro precioso y amado bebé conejito con la persona X que estaba a su costado. ¿Por qué estás viendo esta revista de ancianos? O sea, nuestro precioso bebé Xiao Chan tenía una revista de ancianos en la mano. ¿Recuerdan que les dije que nuestro precioso bebé conejito tenía una revista en la mano? Pues esta revista era una revista de ancianos. Nuestro precioso león le dice a nuestro hermoso conejito: estás tan sensible, eso no es cierto, todavía somos muy jóvenes. Y nuestro precioso y amado bebé
bebé conejito le dice en modo triste y le dice: tengo que luchar contra el envejecimiento. Y nuestro león le dice que en lo absoluto estás muy joven, le levanta un poquito la voz y nuestro pequeño león recién se da cuenta que nuestro precioso y amado bebé conejito le había llamado bebé y le dice: ¿por qué me llamaste bebé? No me llames bebé en este tono, o sea, en forma triste, o sea, porque le dijo bebé de una manera muy triste. Llámame como normalmente me llamas, ¿ok? Y nuestro precioso y amado conejito seguía con la carita triste. Nuestro hermoso león le dice: oye, deja de hacerte ideas equivocadas. Tú no estás viejo y cuando seamos viejitos yo seré un viejo marido, pero un poco romántico, le dice nuestro precioso y amado bebé a nuestro conejito. Y nuestro conejito solo atina a decir o sea que, y él seguía triste. Y nuestro hermoso león, viendo la carita triste de nuestro hermoso conejito, le dice: pero deberíamos ser viejos románticos ambos, ¿no lo crees? A lo que nuestro hermoso conejito dice: nos convertiremos en verdaderos viejos esposos en el futuro, ¿verdad? Le pregunta que si ellos en el futuro serían unos viejitos esposos en el futuro. Nuestro hermoso león le dice: claro, por supuesto, nos convertiremos en viejitos juntos. A lo que nuestro hermoso bebé conejito dice: supongo que seré un anciano antes que tú. Perdón, pero sí me reí, lo siento mucho. Nuestro pequeño león le dice: ya he visto cómo serás tú en ese entonces, ¿no viste al tío? Nuestro precioso y amado león se refiere al papá de nuestro hermoso Xiao Chan. Recordemos que el papá de nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan se parece mucho a nuestro conejito. Y obviamente, pues si nuestro precioso conejito envejece, va a ser igual o quizás idéntico a su papá cuando sea viejito, nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan. A lo que nuestro conejito le dice: entonces veremos a papá más tarde. O sea, se refiere que quiere ir con nuestro precioso y amado bebé hipo a ver a su papá. A lo que nuestro precioso león le dice: por supuesto. Le dio un beso en la frente y le dijo: feliz San Valentín. Esto, hermanas, este dulce sí estuvo un poquito triste para nuestro precioso y amado conejito, pero para nosotros fue el mejor dulce del 14 de febrero. Y hermanas, pues ¿qué más puedo decir? Pues imagínate a nuestro precioso Xiao Chan sintiéndose viejito y nosotras, hermanas, yo ya me veo de aquí a muchos años viendo la foto de ellos en mi teléfono cuando ya quizás estén ya casados. Sabrá Dios, hermanas, nosotras las tortugas estaremos viejitas, pero ¿qué tal viejitas? Seríamos unas viejitas muy hermosas y yo seguiré shippeando a nuestros preciosos y amados bebés Yi-chan, así esté viejita o así esté 3 metros bajo tierra. Hermanas, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y no les haya cansado, porque me esforcé mucho por traducirlas y que la información haya sido de su agrado. Si desean, me sigan en mis redes sociales, que tengo Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, bye bye.